Súper, bueno, soy Enrique Mackenzie y trabajo como coach de liderazgo. Me especializo en hombres gays que les va muy bien, tienen buenos trabajos, buenas relaciones, tienen a viajar un montón, buenos cuerpos, pero que sienten que por dentro algo no está bien, se sienten desconectados, tienen dificultades para poner límites y yo les ayudo a recuperar esa relación consigo mismos y volver así. Oye, ¿por qué empezaste a hacer contenido pues, justamente sobre psicología y en específico hombres gays? ¿Alguna vivencia personal, amigo o persona cercana que lo necesitaba y dijiste voy a hacerlo? Sí, definitivamente esto partió de mi propia historia. Yo crecí en un ambiente súper conservador, religioso y para mí salir del closet fue un proceso muy difícil. Yo tuve que salir de mi país para poder encontrarme y en esa búsqueda me empecé a dar cuenta que yo empezaba a crear un montón de máscaras para compensar esa vergüenza que yo sentía por el simple hecho de ser gay. Viajé a más de 50 países, viví en 8, tuve muchísimas experiencias y primero creé esa máscara del el viajado, ¿ya? O sea, la persona que tenía este perfil internacional para poder compensar por esa vergüenza que yo sentía. Y sentía que empezaba a tener un vacío que no se llenaba con eso. Luego entonces empecé a enfocarme en mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo entreno? ¿Qué pasa si yo me veo bien? Entonces así voy a poder sentirme mejor y sentía que ese vacío no se llenaba y entonces empecé a explorar, empecé a formarme en psicología y me di cuenta que estas máscaras que yo estaba creando me estaban trayendo una vida que no era verdaderamente auténtica y cuando encontré la forma de resolverme, de volver a quien yo era y de ser yo mismo, ahí fue cuando dije, esto que estoy haciendo yo lo puedo replicar y puedo ayudar a otras personas que pasaron por situaciones similares y entonces así fue como decidí a hacer lo que ahora hago y hacer el contenido que ahora creo. Oye, ¿nos podrías contar un caso que, bueno, que veas que se repite y que está impregnado en general en la mayoría de los hombres gays? Tal vez esto de la competitividad con la que nos educan a los hombres, el no llorar o Uh -huh. la competencia que tú decías, por ejemplo, el tema del cuerpo, ¿no? Todo esto nos podrías contar un poquito. Sí, mira, creo que un común denominador que tenemos casi todos los gays es que nosotros regulamos nuestras emociones y la mayoría de nuestras acciones desde la vergüenza. Nosotros aprendemos desde niños que ser quienes somos está mal. Cuando yo trabajo con mis clientes veo las creencias limitantes que creyeron desde niños, que es hay algo malo en mí, yo valgo menos, yo no soy suficiente. Y todo eso siempre provoca mucha vergüenza. Entonces se vuelve el reto de nuestra vida compensar esa vergüenza con comportamientos como ser altamente competitivo. Por ejemplo, yo tengo que ganar ya para compensar. O sea, mi valor está en ganarte a ti, porque cuando yo gano, yo estoy arriba y tú estás abajo, entonces yo valgo más, ¿ya? O en ser, por ejemplo, una persona un poco despectiva como los demás, como la perra, ¿verdad? Es esa misma imagen de yo tengo que estar arriba, ser el deseado, o ser el gracioso, o ser el exitoso. Entonces vivir desde esta herida de vergüenza nos hace personas altamente funcionales y altamente exitosas. Y por eso tenemos un montón de perfiles de personas gays que les va súper bien en su trabajo, que viajan un montón, que tienen cuerpos perfectos. El problema es que cuando esto se hace desde una herida para compensar, ¿ya? Es como si yo estoy constantemente intentando demostrar que no soy algo, pero cuando yo trato de demostrar eso significa que yo creo lo opuesto y cuando yo actúo desde ahí, entonces esa herida no sana nunca, ¿ya? ¿Cómo sería el camino realmente para sanar, o sea, darte cuenta de este tipo de heridas o qué es lo que necesitaría un hombre gay para poder estar más que nada en paz consigo mismo? O sea, lo primero es darte cuenta de cuáles son tus heridas, de dónde viene y darte cuenta que este mecanismo que yo he creado es un mecanismo que yo creé cuando era niño para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, no está mal. O sea, no está mal que yo quiera ganar. De hecho, el haber ganado me trajo hasta aquí, ¿ya? O sea, si yo no hubiera ganado todas esas batallas, yo probablemente estuviera en una situación muy diferente en la vida. Ahora es entender que ese mecanismo ya no es necesario, ¿ya? Y entonces darme cuenta de si yo actúo desde un lugar más auténtico, entonces ahí puedo ser más feliz. Te voy a poner un ejemplo
conmigo, vaya, por ejemplo, conmigo yo tenía mucho, te decía, estos patrones del cuerpo, estos patrones de querer viajar, pero yo me pasaba exhausto porque siempre estaba queriendo demostrar algo, ¿ya? Y yo no valoraba lo que era importante para mí, ¿ya? No tuve que dejar a un lado todas esas cosas. Yo sigo viajando, yo sigo entrenando, pero ya no lo hago desde ese lugar de querer compensar, sino que ahora digo, bueno, si tengo ganas de entrenar, voy a entrenar, y si no voy a entrenar, no pasa nada. Ya no tengo ningún miedo a que voy a engordar y la gente no me va a querer. No pasa nada porque lo estoy haciendo por mí. Y veo hacia atrás y digo, ¿qué eran las cosas que a mí me hacen ser quien yo soy? Yo veo hacia atrás y decía, bueno, yo de chiquito era un niño bueno, ¿ya? Y tengo orgullo de esa parte. Y esa energía, ahí está mi valor. Y yo no tengo que hacer nada para ganarme ese valor. Si yo creo eso y si yo lo irradio hacia afuera, entonces ahí me siento pleno y me siento más feliz. ¿Qué le podrías decir, por ejemplo, a estos gays que crean estos mecanismos tal vez de defensa basado en las heridas, pero que tal vez no logran seguir conectando consigo? O sea, haz de cuenta, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Tú lo decías ahorita, la típica perrita de Mean Girls que nos han enseñado, ¿no? La Regina George, que si no eres así no puedes pues no sobrevivir en el mundo de los gays. Bueno, lo primero es, tienes que mirar hacia adentro, ¿ya? ¿Cómo te sientes de verdad? Pensar en cómo me siento no es lo mismo que sentir. Y cuando yo estoy viviendo desde ese lugar, ya es porque estoy desconectado de mis emociones. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo me siento? ¿Cuál es la emoción que yo estoy regulando la mayoría del tiempo? Y te vas a dar cuenta que muchas veces es culpa, vergüenza, y cuando conectas con esa emoción dices, ¿este comportamiento de verdad me está llenando? Y si no me está llenando, ¿cuáles son las cosas que yo puedo hacer para cambiar? Por ejemplo, si tienes ese perfil de Regina George, no está mal mientras tú no te sientas más al hacer a otros más pequeños, ¿ya? O sea, tú puedes tener ese perfil, esa va a ser tu personalidad y está bien que la honres, pero la puedes modificar de una forma que te sirva a ti y no que haga daño a otros, no porque esté mal hacer daño a otros, sino que porque a ti eso te aísla, ¿ya? Y si tú vives aislado, nadie te va a ayudar y vas a estar solo y entonces no vas a poder ser una persona feliz, que es lo que yo veo con las personas que tienen este perfil, ya que están solos, se sienten solos todo el tiempo y les duele aceptarlo, pero es porque alejan a todos. Entonces tú puedes ser medio perra si quieres y le vas a dar risa a la gente y vas a conectar con la gente, pero no tal vez haciendo a otros más pequeños para tú sentirte bien, ¿ya? Porque entonces ahí te vas a aislar. Oye, Enrique, a ver, por ejemplo, hablando específicamente de la población LGBT, las mujeres trans de alguna u otra manera compartimos la infancia, ¿no? Con los hombres gays, ¿no? Porque finalmente antes de transicionar, pues se nos educa de alguna u otra manera de una misma manera, ¿no? A los hombres cuando nacemos. El hecho de que transicionen no tienen muchas veces estas mismas heridas o estas mismas competencias con las que nos crían. Mira, ahí abres una puerta muy interesante. Lo que te podría decir es que la persona siempre busca el camino más seguro a su identidad, ¿ya? Cuando uno es un niño, en el fondo, a mí me gusta verlo, es una visión muy personal mía, pero como tu alma siempre sabe quién eres, ¿ya? Y siempre busca, y siempre va a llegar a esa identidad, pero buscamos el camino más seguro. Entonces, lo que yo observo que pasa con muchas mujeres trans, porque asumir una identidad trans, sobre todo en Latinoamérica, es peligrosísimo, ¿ya? Entonces, muchas veces refugiarse en una identidad gay como primer paso es mucho más seguro, ¿ya? Entonces, es por eso que la primera etapa es... Y no es que estén confundidas, ¿eh? No hay ninguna confusión ahí, es porque es más seguro. Entonces la primera etapa es, bueno, yo me descubro, soy un hombre homosexual, ya cuando empiezo a habitar esa perspectiva, entonces empiezo a darme permiso para explorar mi identidad real, ¿ya? Y por eso vemos esa transición. Es muy similar lo que pasa con muchos adolescentes gays que al principio se identifican como bisexuales, ya se ve todo el tiempo, el que dice, yo soy bisexual, cuando empiezas 14 años que empiezas a tener curiosidad y de repente te da, porque es una identidad más segura, ya un hombre bisexual en esta cultura es un poco más aceptable,
ya que un hombre gay. Entonces, a mí me gusta verlo como un camino, ya el camino hacia mi identidad y cuál es la forma más segura de llegar ahí. ¿Crees que deberían de especializarse los psicólogos, por ejemplo, en orientaciones sexuales o identidades de género? O sea, que todos los psicólogos pudieran tener esta ramificación como tú lo estás haciendo en específico. Creo que no es necesario que todos los psicólogos lo hagan, pero sí creo que es importante que haya personas que se especializan, porque en las identidades sexuales diversas, no porque seamos una comunidad especial o diferente, sino que porque tenemos vivencias muy particulares y al no entenderlas, podemos llegar a minimizar o deslegitimizar algunas de las situaciones que ocurren. Por ejemplo, el tema de la vergüenza, el tema de la familia, el tema de la religión. Tal vez para una persona, un terapeuta heterosexual tendría que estudiar mucho para entender cuál es la realidad. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido estas vivencias. Yo no he tenido que investigar mucho. Yo las he vivido y las vivo con mis amigos y las personas que están a mi alrededor. Yo entiendo las sutilezas. Entonces tengo toda mi formación académica, pero encima de eso está el hecho de haber ya caminado el camino. Ahora, no es necesario para todas las personas, ¿ya? Pero para algunas personas sí necesitan un acompañamiento que tenga un nivel de empatía mucho mayor. Okay. Oye, Enrique, ¿qué es lo más satisfactorio de conectar con la gente en tus redes y poder ayudarla? Wow, o sea, a mí me encanta. Es como la gasolina de mi vida. Yo creo que lo más satisfactorio es encontrarme con personas que aprenden a ser más humanos, que aprenden a conectarse consigo mismo, que aprenden a llorar por primera vez y que aprenden a creer. Sabes que a mí me gusta decirlo así, o sea, aprenden a descubrir la verdad sobre sí mismos, porque muchas veces estas personas, y la mayoría de lo que tenemos, operamos nuestra vida desde una creencia que es limitante. Una creencia limitante es una historia que yo me cuento a mí mismo para evitar sentir aquella emoción que una vez me trajo dolor. ¿Ya? Entonces de ahí nace el yo no soy suficiente, yo soy un pinche maricón, y aunque no lo digamos, no lo escuchamos acá, actuamos desde ese lugar, ¿ya? Y no se trata de aprender a creer algo nuevo sobre mí, se trata de darme cuenta que esa historia no es cierta y aprender a descubrir cuál es la verdad, quién soy en verdad. No, yo de niño era un niño bueno, yo era un niño creativo, ¿ya? Y lo puedo ver y veo la evidencia. Mira dónde estoy ahora, mira dónde estoy en mi carrera, mira dónde estoy en mis amigos, qué es lo que los demás ven de mí. Eso ya es una realidad y cuando yo la descubro y conecto y me doy cuenta que valgo de verdad, ¿ya? Cuando mis clientes hacen eso, para mí no hay recompensa mayor. Si tú le pudieras dar un consejo a ese Enrique pequeño, no a ese Enrique de niño, ¿qué le dirías? Si yo le pudiera dar un consejo al Enrique pequeño, sería aguanta, porque todo lo que estás viviendo va a tener más sentido cuando seas adulto y no cuando seas joven de 20, 22 años, va a ser cuando ya tengas después de 30 años, así que aguanta y capitaliza todas estas experiencias porque ese dolor lo vamos a convertir en algo que va a ayudar a otras personas. Y ya por último, si tú le pudieras dar un consejo a todos esos gays que te están siguiendo en redes sociales, masivo, que sea un mensaje que realmente los toque, ¿cuál sería? Vivir con miedo es vivir a medias. Entonces, mira hacia adentro y revisa el miedo que está impulsando muchas de tus acciones y recuerda eso, que nadie tiene que vivir con miedo y no tienes por qué hacer absolutamente nada que no quieras hacer. Ya eres un adulto, no tienes que decir que sí cuando la respuesta es no, no tienes que complacer a nadie para quedar bien, no tienes que hacer una carrera profesional que no te gusta porque sientes que es lo correcto, porque es lo que le va a dar orgullo a tu familia a otras personas. Tienes que hacer lo que quieras con tu vida, ya tienes las herramientas, ya tienes el conocimiento, solo tienes que darte permiso de volver a ti. Soy Enrique Mackenzie, sígueme en Yo, Enrique Mackenzie, qué escándalo.